La Tierra había prosperado como miembro de la Alianza Interestelar, una joya en la vasta extensión hasta que los cielos se oscurecieron con las naves del Imperio Galáctico. En la órbita alta, donde alguna vez los satélites observaron el cosmos, ahora se alzaban buques de guerra, proyectando largas sombras sobre los continentes. El comandante Lucas Ward estaba en la plataforma de mando del cuartel general de United Defense, observando las pantallas parpadear con el caos que se desarrollaba. Las fuerzas del Imperio descendieron, sus armas abrieron cráteres en la superficie del planeta y sus tropas se desparramaron como una plaga. Lucas, con mirada acerada, dirigió las defensas de la Tierra, dando órdenes con un pan tranquilo tras años de conflicto. Los ejércitos del mundo se habían preparado para las amenazas, pero no así. Su tecnología, estrategia e incluso coraje parecían primitivos frente al poder del Imperio. Lucas observó cómo sus bien trazados planes se desmoronaban y sus fuerzas eran superadas en maniobras en todo momento. A pesar de sus valientes esfuerzos, los invasores perforaron las defensas de la Tierra con una precisión aterradora. En la sala de guerra, Lucas se enfrentó a sus oficiales con expresión sombría. Estaba claro que sus tácticas actuales eran inútiles. Sabía que necesitaban un cambio de juego. «Necesitamos una nueva generación de guerreros», declaró, con su voz cargando el peso de su última esperanza. La sala quedó en silencio, comprendiendo la gravedad de su propuesta. La humanidad tendría que adentrarse en territorio inexplorado para luchar contra este nuevo enemigo. Tuvieron que evolucionar. Mientras el sol se ponía detrás del ardiente horizonte, el destino de la Tierra pendía de un hilo. Pero en los corazones de los que sobrevivieron, la voluntad de luchar perduró. Y en la mente del comandante Lucas Ward, un atrevido plan comenzó a tomar forma. Era hora de forjar un nuevo camino para crear algo que la galaxia nunca había visto. El proyecto del supersoldado nació de la necesidad y con él la resistencia de la humanidad. La guerra había durado semanas y las defensas de la Tierra se derrumbaron bajo el implacable asalto. Los ejércitos de la humanidad no estaban equipados para este nivel de guerra. El comandante Lucas Ward ordenó una retirada táctica. Fue una maniobra para salvar lo que quedaba de sus fuerzas, un trago amargo para las alguna vez orgullosas naciones de la Tierra. Lucas ahora se encontraba en el centro de comando clandestino, enterrado en las profundidades del subsuelo. El lugar vibraba con silenciosa urgencia, las pantallas llenas de flujos de datos, mientras los restos de mentes militares se reunían para escuchar su próximo movimiento. Dio a conocer el proyecto Titán en la sala. Este sería su Ave María, un programa para desarrollar soldados más allá de los límites de las capacidades humanas actuales. Pero el tiempo no estaba de su lado y cada momento desperdiciado significaba más vidas perdidas. En medio de la estrategia entró la doctora Eva Strauss. Ella fue la arquitecta del programa de mejora genética que sería fundamental para el proyecto Titán. Su presencia fue controvertida. Muchos puristas militares vieron su trabajo como una intromisión en la naturaleza, pero Lucas sabía que su investigación tenía la clave. Juntos enfrentaron las consideraciones éticas de su plan. Alterar la esencia misma de la humanidad fue un paso monumental, lleno de complejidades morales. Pero con cada informe sobre el avance del imperio, sus opciones disminuyeron. La convicción de Lucas era clara. «No se trata de jugar a ser Dios», le dijo a su cauteloso equipo. «Se trata de darle a nuestra especie una oportunidad de luchar». Ava estaba a su lado, su resolución igualmente evidente. La habitación llena del aire de desesperación y determinación dio su consentimiento silencioso. El proyecto avanzó a un ritmo vertiginoso. Se hizo entrar a los voluntarios, los más valientes entre los valientes. Soldados, eruditos, atletas, todos listos para convertirse en la vanguardia de un nuevo legado humano. Mientras el primer grupo de candidatos atravesaba el proceso de transformación, Lucas observó. No pudo evitar preguntarse acerca de las implicaciones de su éxito. Estaban trazando un rumbo hacia lo desconocido, reescribiendo el modelo mismo del potencial humano. Al amparo de la oscuridad, la esperanza para el futuro de la Tierra comenzó a agitarse, una fuerza que podría resistir el poder del Imperio Galáctico. Este fue el pivote de la humanidad, el punto en el que evolucionaron o se enfrentaron a la extinción. La alguna vez inquebrantable confianza de Lucas ahora estaba teñida por la enormidad de su empresa.
En las sombras se estaban forjando los próximos guerreros de la humanidad y con ellos el destino del planeta. En las profundidades de una instalación clasificada, el corazón del proyecto Titán palpitaba de actividad. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, mientras la doctora Eva Strauss monitoreaba la transformación del primer grupo de voluntarios. Cada sujeto estaba encerrado dentro de una cápsula, con sueros corriendo por sus venas, reescribiendo su código genético. Lucas Ward paseaba por la plataforma de observación, observando el nacimiento de su batallón de superhumanos. Estos hombres y mujeres se convertirían en la vanguardia contra el Imperio Galáctico, pero mientras observaba sus cuerpos convulsionarse bajo la tensión de la alteración, la duda lo carcomía. El costo de esta guerra había aumentado más allá de lo que jamás había imaginado. Ava rompió el silencio. Su voz era una mezcla de asombro y temor. La primera fase está completa, anunció, sin dejar de mirar las lecturas. Ahora son más que soldados, son avatares de la victoria. El tono de su voz tenía un trasfondo de miedo porque ni siquiera ella podía predecir completamente el resultado de su trabajo. Los voluntarios salieron de sus cápsulas cambiados. Sus formas físicas mejoraron. Sus músculos se definieron más y sus sentidos se agudizaron. Se movían con una gracia que contradecía su fuerza recién descubierta. Adam, el primero en dar un paso adelante, miró fijamente a Lucas y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Ya no era solo un hombre. Él era la encarnación de su esperanza. El entrenamiento comenzó de inmediato. Los supersoldados se adaptaron a sus habilidades con una velocidad alarmante, sus cuerpos tan rápidos como sus mentes. Cada día trajo consigo un progreso notable. Cada noche susurraban preocupaciones sobre lo que podrían llegar a ser. Lucas y Eva analizaron datos, estrategias y simulaciones de combate, mientras la habitación a su alrededor estaba llena de tazas de café a medio beber y notas garabateadas. «Estamos al borde de algo monumental», dijo Ava. Su voz estaba teñida de cansancio y emoción. Pero a medida que los supersoldados crecieron en destreza, también lo hicieron los susurros de preocupación entre las filas. Estos seres mejorados eran poderosos. Sí. Pero ¿en qué momento dejaron de ser humanos? ¿Dónde se difuminó la línea entre soldado y arma? A pesar del éxito, la inquietud se apoderó del proyecto como un sudario. Habían buscado crear protectores de la tierra, pero en las sombras de la grandeza persistía la incertidumbre. La línea que habían cruzado era irrevocable, y el verdadero impacto de sus acciones aún estaba por verse. El primer despliegue de los supersoldados del proyecto Titán fue una operación clandestina. Lanzamientos silenciosos en territorio enemigo bajo el velo de la noche. Lucas Ward observó desde el centro de mando cómo su escuadrón de élite se movía con precisión, y sus habilidades mejoradas les permitían desmantelar puestos avanzados clave del Imperio con una resistencia mínima. La noticia de estas victorias llegó a las dispersas células de resistencia humana, encendiendo chispas de coraje en todas las tierras ocupadas. La población, alguna vez desmoralizada, encontró un nuevo vigor reuniéndose detrás de las historias de estos guerreros casi míticos que atacaron desde las sombras. Los propios supersoldados se estaban adaptando a sus roles como salvadores de la humanidad. Entre ellos surgió un líder, Adam. Su brillantez táctica y destreza en combate eran incomparables. Sin embargo, con cada misión, se volvió cada vez más distante, y el peso de su transformación y las vidas que costó empuñarlo como arma pasaron factura. Lucas, aunque fortalecido por sus éxitos, sintió la tensión entre los supersoldados y los humanos normales junto a los que lucharon. Se estaba formando una división que podría fracturar la frágil unidad que habían logrado forjar. Él y Eva debatían a menudo sobre la estabilidad mental y emocional de los soldados. Estas no eran máquinas, eran hombres y mujeres empujados al límite. En una operación nocturna fundamental, el escuadrón tendió una emboscada a un convoy del Imperio. La batalla fue rápida, brutal y un mensaje innegable para los invasores. La tierra no caería silenciosamente. Cuando regresaron, los soldados no se encontraron con miedo, sino con asombro y reverencia por parte de las tropas humanas. La victoria fue significativa, pero Lucas sabía que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Esta guerra fue más que territorio. Se trataba de la supervivencia de su identidad como humanos. Los supersoldados eran la espada en la oscuridad, pero su humanidad era el escudo que preservaría su forma de vida.
Lucas observó cómo amanecía y la luz del amanecer se reflejaba en las medallas que se otorgarían a sus valientes luchadores. En esos momentos de tranquilidad, se permitía un soplo de orgullo. El levantamiento había comenzado y con él la primera esperanza real de victoria desde la invasión. Pero incluso mientras planeaban su próximo ataque, Lucas comprendió que esto no era más que la calma antes de la tormenta. A medida que avanzaba el proyecto Titán, comenzaron a surgir fracturas ocultas dentro de las filas. Adam, que alguna vez fue el pináculo del programa de supersoldados, comenzó a mostrar signos de profunda tensión psicológica. Sus increíbles capacidades se produjeron a costa de una desconexión cada vez mayor de su humanidad. Sus acciones se volvieron impredecibles y, durante una misión de reconocimiento crítica, su juicio flaqueó, lo que provocó bajas innecesarias. De vuelta en la base, las consecuencias fueron inmediatas y graves. Lucas enfrentó no solo la ira de su propia gente, sino también la creciente desconfianza de los supersoldados que admiraban a Adam. El proyecto que debía ser su salvación estaba mostrando sus trasfondos más oscuros. La doctora Eva Strauss, profundamente preocupada por el deterioro de Adam, sugirió que tal vez deberían considerar desmantelarlo. Lucas, dividido entre su deber de proteger a la humanidad y su responsabilidad para con su equipo, dudó. La tensión aumentó cuando una entidad desconocida lanzó un ataque sorpresa sofisticado, insinuando una posible filtración desde dentro de sus propias filas. Posteriormente, Lucas y Eva se apresuraron a evaluar los daños. En medio del caos, descubrieron pruebas de sabotaje interno. Parecía que un topo dentro de su organización había estado filtrando información al imperio. La traición afectó profundamente, no solo al corazón estratégico de su operación, sino también a la moral de las tropas. Con lo que estaba en juego más que nunca, Lucas convocó una reunión de emergencia. Allí, en medio del grupo fracturado de líderes, expuso la cruda realidad. Corrían el riesgo de desmoronarse desde dentro antes de que el imperio pudiera siquiera dar el golpe final. Había que restablecer la confianza y reforzar la seguridad. La lucha interna dentro de las filas del proyecto Titán amenazaba con destrozar la frágil alianza que mantenía unida la resistencia de la humanidad. Mientras Lucas y Eva examinaban los restos del reciente sabotaje, se enfrentaron no solo a enemigos externos, sino también a la difícil tarea de erradicar la traición dentro de sus propias filas. El descubrimiento del topo entre ellos había provocado ondas de choque en toda la base. La paranoia se filtró en cada interacción, en cada mirada compartida. Lucas, siempre estratega, sabía que necesitaban recuperar la cohesión rápidamente. De ello dependía la integridad del proyecto y la moral de sus fuerzas. Mientras tanto, la condición de Adam empeoró. Su comportamiento errático y su creciente desapego de las emociones humanas alarmaron tanto a sus compañeros como a sus superiores. Eva trabajó incansablemente, profundizando en las modificaciones genéticas que lo habían mejorado, buscando una manera de estabilizar su estado mental sin disminuir su efectividad en el combate. En medio de estas tensiones, estalló una crisis inesperada. Un grupo de supersoldados, liderados por un carismático pero problemático teniente, cuestionó las decisiones y los motivos del liderazgo. Argumentaron que los soldados mejorados deberían tener mayor autonomía en las operaciones, creyendo que los comandantes humanos regulares no podrían comprender ni utilizar completamente sus capacidades. Lucas se vio obligado a afrontar este descenso de frente. En una acalorada reunión, se enfrentó a los disidentes y afirmó la importancia de la unidad y la jerarquía de mando. El enfrentamiento fue intenso, con discusiones apasionadas por ambas partes que reflejaban las profundas divisiones que se habían formado. Al mismo tiempo, Eva descubrió un posible avance en su investigación, una modificación que podría revertir algunos de los efectos secundarios psicológicos observados en los supersoldados. Sin embargo, requería un regreso voluntario a las cápsulas de mejora, una perspectiva que no todos los soldados estaban dispuestos a aceptar. La guerra con el Imperio Galáctico alcanzó un nuevo crescendo cuando la resistencia de la Tierra, liderada por el comandante Lucas Ward y su cuadro de supersoldados, se preparó para lo que podría ser la batalla definitoria del conflicto. Las divisiones internas habían quedado dolorosamente expuestas, pero con el avance de Eva en la estabilización de los efectos psicológicos de las mejoras, hubo una renovada sensación de esperanza.
La posibilidad de recuperar su planeta ahora parecía estar al alcance de la mano. Mientras los supersoldados volvían a entrar en las cápsulas de mejora para someterse al proceso de estabilización, Lucas se centró en fortificar la base y planificar una ofensiva masiva. El aire estaba cargado de anticipación y el peso de la responsabilidad pesaba pesadamente sobre sus hombros. Sabía que este era el momento de cambiar la situación a su favor o enfrentarse a una derrota total. Se puso en marcha la operación para infiltrarse en el centro de mando local del Imperio. Adam, ahora algo estabilizado pero aún volátil, se ofreció como voluntario para liderar la misión. Sus habilidades únicas y su genio táctico lo convirtieron en la elección obvia a pesar de las persistentes preocupaciones sobre su confiabilidad. El equipo, una mezcla de soldados regulares y mejorados, avanzó al amparo de la oscuridad, y sus movimientos eran una sinfonía de precisión y sigilo. Mientras tanto, Lucas y Ava monitorearon el progreso desde su centro de comando. Cada latido se prolongó hasta la eternidad mientras esperaban el resultado. La misión era peligrosa e implicaba piratear la red de comunicaciones del Imperio para alterar su estructura de mando y recopilar inteligencia crucial. A medida que el equipo avanzaba, encontraron una fuerte resistencia, pero lograron seguir adelante y su entrenamiento y mejoras les dieron la ventaja. De vuelta en la base había un plan de contingencia. Lucas había organizado una fuerza secundaria lista para atacar otra instalación clave del Imperio, dependiendo del resultado de la misión de Adam. Esta estrategia de doble ataque era arriesgada pero necesaria para garantizar que capitalizaran cualquier ventaja obtenida. A medida que el equipo de Adam se acercaba a su objetivo, se enfrentaron a un desafío crítico. El Imperio había desplegado un nuevo tipo de sistema de defensa, uno que parecía diseñado específicamente para contrarrestar sus capacidades mejoradas. El equipo sufrió bajas, la primera prueba real de su determinación y unidad bajo fuego. Adam, superando sus límites, logró desactivar el sistema con la asistencia remota de Ava. Irrumpieron en el centro de mando, asegurando datos vitales y sembrando el caos en las filas del Imperio. El éxito de la misión fue un punto de inflexión, que provocó repercusiones en las filas enemigas y elevó la moral entre las fuerzas humanas. Lucas, aprovechando el momento, ordenó el golpe secundario. Este asalto coordinado resultó en la captura del arsenal regional del Imperio, un aumento masivo de sus recursos y un golpe a las capacidades operativas del enemigo. El capítulo concluyó con el regreso de los combatientes de la Resistencia a la base cansados, pero victoriosos. Sus éxitos habían demostrado que la humanidad no solo podía defenderse del poder del Imperio Galáctico, sino también luchar contra el enemigo. Lucas y Eva compartieron un momento de tranquila satisfacción, conscientes de que la guerra estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, la victoria parecía algo más que un sueño lejano. Este momento de triunfo, sin embargo, se vio atenuado por las pérdidas que habían sufrido. Cada soldado caído fue un duro recordatorio del coste de esta guerra. Lucas sabía que la batalla final asomaba en el horizonte. Y aunque habían ganado esta ronda, el Imperio no tomaría esta derrota a la ligera. Tenían que prepararse para que el Imperio les atacara con todo lo que tenía. Con un nuevo impulso y datos cruciales del enemigo en su poder, Lucas y la Resistencia se prepararon para lo que sabían que sería la confrontación final con las fuerzas del Imperio Galáctico en la Tierra. Había más en juego que nunca, pero también lo era la moral entre los humanos y los supersoldados reforzada por sus recientes victorias. Lucas se paró ante sus fuerzas reunidas proyectando una determinación tranquila. «Hoy reclamamos nuestro hogar», declaró, y su voz resonó entre las filas de soldados decididos. Respondieron con una ovación resonante, con el ánimo encendido por la promesa de libertad. El plan era audaz y multifacético. Lucas tenía la intención de lanzar un ataque simultáneo en múltiples frentes, utilizando la inteligencia reunida para explotar las debilidades recientemente expuestas del Imperio. El asalto principal se centró en el centro de mando central de las operaciones terrestres del Imperio, una instalación fuertemente fortificada cerca de lo que alguna vez fue una bulliciosa metrópolis. Cuando comenzó la batalla, Lucas permaneció en el centro de mando estratégico, coordinando los movimientos de sus tropas.
Eva también estaba allí monitoreando el estado de los supersoldados, lista para brindar apoyo médico y técnico según fuera necesario. Las fuerzas de resistencia avanzaron con precisión, sus acciones perfeccionadas tras meses de lucha incesante. Adam lideró uno de los ataques principales y su escuadrón se abrió camino a través de las defensas enemigas con brutal eficiencia. Las mejoras, ahora estabilizadas, permitieron a los supersoldados rendir al máximo, convirtiéndolos en la vanguardia del asalto. Mientras tanto, otros equipos llevaron a cabo misiones de sabotaje en los sistemas de comunicaciones y depósitos de suministros del Imperio, lo que sumió aún más sus operaciones en el caos. Las tácticas de guerrilla de la Resistencia, en marcado contraste con las estrategias de batalla formales del Imperio, resultaron devastadoramente efectivas. La batalla se prolongó durante todo el día y cada centímetro de terreno fue ferozmente disputado. Las bajas aumentaron en ambos bandos, pero las fuerzas humanas siguieron adelante, impulsadas por la promesa de la victoria y el regreso de su planeta. Al caer la noche, la marea empezó a girar decisivamente a favor de la humanidad. El centro de mando central fue violado y las fuerzas de Lucas irrumpieron, abrumando a los defensores restantes en un último empujón desesperado. La escena era caótica. El aire se llenó con el rugido de los disparos y los gritos de los caídos. En medio del caos, Lucas recibió la transmisión que estaba esperando. El comandante regional del Imperio estaba dispuesto a negociar la rendición. Con el corazón apesadumbrado y el alma cansada, Lucas accedió a reunirse y dictar los términos de la liberación de la Tierra. Las negociaciones fueron breves y tensas, y Lucas afirmó los términos de la rendición incondicional. El Imperio, ante el colapso de sus operaciones terrestres y la enérgica resistencia de la humanidad, no tuvo más remedio que obedecer. Cuando amaneció sobre el maltrecho paisaje de la Tierra, se firmó la rendición formal. La guerra había terminado. La humanidad había reclamado su hogar no solo mediante el poder de sus armas, sino también mediante el espíritu indomable de su gente. Lucas caminó entre las ruinas del centro de mando, ahora en silencio. Reflexionó sobre el costo de su victoria, las vidas perdidas y el futuro que les esperaba. La tierra era libre, pero cambió para siempre. Mientras miraba las estrellas, ahora un símbolo tanto de amenaza como de oportunidad, supo que el viaje de la humanidad apenas comenzaba. La recuperación de la Tierra no fue solo una victoria. Fue el primer paso hacia un nuevo futuro incierto, como una especie más fuerte y unida, lista para enfrentar cualquier desafío.